Cordial saludo, apreciados estudiantes. Hoy vamos a iniciar ya de lleno la definición de ecuación diferencial. En clases anteriores hemos trabajado el concepto de derivada. En clases anteriores pues hemos hecho algo de cálculo integral recordando estos conceptos, y el día de hoy ya vamos a entrar de lleno al concepto de ecuación diferencial, y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a este tema. Bueno, las ecuaciones diferenciales, acá tengo preparada una página. Vamos a dirigirnos al PDF donde he resumido lo que se tiene en la página anterior. Vamos a llevar este concepto de ecuación diferencial. Vamos a colocarlo acá en la parte superior. Básicamente, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función, variables dependientes, sus variables o variables independientes y sus derivadas. Eso es básicamente la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial relaciona una función, f de x, g de x, las funciones que hemos manejado, sus variables, o sea, en este caso x, y sus derivadas. Entonces, básicamente eso sería la ecuación diferencial, una ecuación que tiene derivadas, intervienen derivadas, y lo que se busca es encontrar el valor de dicha función que soluciona la ecuación diferencial. Piensa en lo siguiente, vamos a suponer que tenemos, no sé, por ejemplo, 5x más 3 es igual a 13, por ejemplo. En este caso, pues esto es una ecuación normal, ¿no es cierto? O sea, tenemos el concepto de ecuación, pero esto no es una ecuación diferencial. Y acá lo que se buscaba cuando manejábamos las ecuaciones normales es hallar el valor de x. Entonces, en una ecuación diferencial lo que se busca es hallar el valor de la función f de x que satisface dicha ecuación diferencial. Entonces, acá en la ecuación diferencial habla de una función, es decir, vamos a tener la función f de x, o como se llama y, venga, colocamos y. Y es igual a, por ejemplo, 2x más y'. Esto que tengo acá es una ecuación diferencial. Entonces, acá tenemos la función, tenemos la variable y tenemos su derivada. Entonces, esto corresponde a una ecuación diferencial, y esto es una ecuación como la que ustedes conocen. ¿Cuál es la característica de una ecuación? Bien sea la ecuación algebraica que tenemos en la parte superior o la ecuación que se encuentra en la parte inferior, pues que hay un igual. Lo mismo sucede acá, tenemos un igual. Entonces esta función debe ser igual a 2x más su propia derivada. Entonces esto es como una función sinusoidal, la solución de esto, o cosinusoidal. Entonces quiero que tengan presente esto. Entonces cuando vamos a hablar de una ecuación diferencial, pues vamos a tener la función, vamos a colocar por acá función, vamos a tener la variable, y por qué no, acá vamos a tener su derivada. Entonces, en una ecuación diferencial, ¿cómo identificamos la función? Pues fíjense que acá utilicé una simbología y. Entonces podemos decir que la función se puede definir como y, donde su variable puede ser x. O sea, el 99% de los casos, si yo tengo la función y, su variable siempre va a ser x. ¿Y cómo represento la derivada? Pues en la parte superior di un primer ejemplo de cómo se representaría la derivada. O podemos tener la función f de x, representado de esta manera, que representa una función aplicada a x, donde la variable vendría a ser x, y acá su derivada pues sería f' de x, ¿no es cierto? No necesariamente debemos tener f, sino también podemos tener la variable g. G de x debe ser la función, entonces su variable es x, y en este caso, ¿cómo representamos su derivada? Pues una comita en la parte superior, que es el de prima, y con respecto a x. O podemos también tener, por ejemplo, f de t. No necesariamente la variable tiene que ser x. Muchas veces en física las funciones están dadas en términos del tiempo. Entonces, en este caso, la variable sería el tiempo, suponiendo que fuera una función de tiempo. Y por supuesto, su derivada f' de x, de t, perdón. Venga, arreglamos la comita que se vea bien. f' de t. Y así debería quedar. Entonces, son formas de simbolizar las funciones como las variables, como sus derivadas. Por ejemplo, la derivada con respecto a x no solamente se representa así, sino también puedo decir que tengo la función derivada de y con respecto a x, y se puede representar de esta manera. Hay que tener presente que esto es una derivada de la función y con respecto a x. O puedo tener una derivada parcial.
La derivada parcial se representa de esta manera. ¿Qué significa? Que he derivado esa función que tiene más de una variable y en este caso he derivado la función con respecto a x, puede ser x y t. Eso es la derivada parcial. Pero acá, cuando llegue el momento, hablaremos de ellas. Inicialmente vamos a hablar de derivada de una sola variable. Esta función f' de x también se puede representar como de f de x. Así también se puede representar la función que tenemos acá al costado izquierdo. Lo mismo pasa con g, entonces g también puede utilizar este tipo de nomenclatura o la nomenclatura que tenemos acá al lado derecho. Perdón, me distraje por un momento a lo que está sucediendo acá donde estoy realizando esta grabación. Entonces, les decía que tenemos la función, tenemos la variable y acá hay algunas formas en que se puede simbolizar su derivada. Por ejemplo, con respecto a f de t, venga, colocamos cómo se simbolizaría con la notación de Lewis. Entonces, esto sería f de t de t. De esta manera, de t. Entonces son formas en que se simboliza la derivada. Acá hice una combinación de símbolos. Esa era la derivada parcial. Acá tenemos la derivada con respecto a una sola variable. Entonces acá la función se deriva con respecto a la variable t y esta indica, la parte inferior indica con respecto a quién se hizo la derivada. Bueno, en forma general, una función se puede escribir de la siguiente manera. Sea f, pues esta función que queremos conocer puede estar con respecto a x o puede estar con respecto a la función o puede estar con respecto a su segunda derivada que se representaría de esta manera o puede estar con respecto, hagámosla en orden, con respecto a su primera derivada de esta forma o puede estar con respecto a su segunda derivada, coloquemos acá. Esto simboliza que tenemos la segunda derivada, que seguro en su curso de cálculo diferencial pues también vieron el concepto de segunda derivada. En fin, podemos tener una cantidad de derivadas y que esto sea igual a 0. Entonces así es como algunos textos definen la función, o sea, la ecuación diferencial. La ecuación diferencial pues obviamente depende de la variable, también va a depender, pues dependiendo del tipo de ecuación diferencial, de la función, de su primera derivada, de su segunda derivada o todas las derivadas que ustedes quieran de orden superior. O sea, puede haber tercera, cuarta, quinta derivada, pues dependiendo de la situación que se esté presentando, la situación problema. Obviamente esto está asociado con la vida cotidiana, lo que nosotros tenemos acá. O sea, esto no es aislado del mundo. Por ejemplo, esta imagen, venga, copiamos la imagen que se encuentra acá. Vamos a tomar esta imagen, venga, la cortamos mejor y la llevamos a nuestro espacio de trabajo. Esto es una pieza de ingeniería. Entonces las ecuaciones diferenciales nos permiten crear o modelar este tipo de situaciones. Es una función dada y queremos conocer esa función que está haciendo una razón de cambio frente a algo y bueno, al devolvernos en el proceso, es decir, hallar la función original a través de las ecuaciones diferenciales, pues podemos encontrar propiamente una pieza. Por ejemplo, esto está asociado como con ingeniería mecánica más o menos, entonces la construcción de todas esas piezas, las partes de un motor, eso están asociados con ecuaciones diferenciales para que tengan un excelente funcionamiento. Entonces la ecuación diferencial está en todo, es decir, cuando yo tengo una ecuación derivada que tenga sus diferenciales y yo quiero hallar de dónde parte la función original, como devolverme en el proceso de diferencial a integral, pues es muy parecido a lo que vimos en clases anteriores. Entonces, si yo tengo los diferenciales, pues lo que debo utilizar es la integral para hallar la función original. Lo mismo pasa acá. Entonces, las ecuaciones diferenciales es el proceso a través del cual me devuelvo la función que se tiene. Y voy a tratar de ser un poquito más claro. Pero antes de eso, pues les voy a dar algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Veamos algunos ejemplos de las ecuaciones diferenciales. Veamos lo siguiente. Miren, acá tengo algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Llevemos estas y las pegamos acá. Entonces, un ejemplo de ecuaciones diferenciales son las que aparecen acá en la parte superior. Veanlas acá. Antes de volvernos en el proceso, pues venga, damos todas las generalidades. Obviamente a través de los ejercicios pues vamos a aprender cómo nos devolvemos en el proceso. Tatán, acá les presento algunas ecuaciones diferenciales. Entonces miren la escritura. Entonces acá tengo la derivada con respecto a y, pues tiene que dar la función f de x. O sea, su derivada es ella misma. ¿Qué función al ser derivada de ella misma?
Pues muy bien, la función e a la x, recuerden que su derivada es ella misma. Entonces acá, miren, resolvimos esa ecuación diferencial que la busqué en internet y la coloqué acá como ejemplo. Acá tenemos lo que les decía, una ecuación diferencial, pero ahora esta depende de dos variables. Entonces acá se sacan derivadas parciales. Y miren, acá tenemos un ejemplo, una ecuación diferencial con derivadas parciales. Miren la simbología, esto es una derivada con respecto a una sola variable. Y acá tenemos dos variables, x sub 1 y x sub 2, que son las variables que se utilizan pues para hacer las derivadas de esta función. A esto se le llaman derivadas parciales. Entonces si yo tengo la variable x por la derivada parcial de la función con respecto a esa variable más la variable x sub 2 y acá tenemos la derivada parcial con respecto a esa variable, esto es igual a la función. Y lo que nos interesa en las ecuaciones diferenciales es hallar la función que nosotros tenemos acá. Acá cuando les presenté una ecuación normal, pues ¿cuánto debe valer x? Acá el valor de x es 2, porque 5 por 2 da 10, más 3 da como resultado 13. Entonces acá funciona de igual manera, no hallamos el valor de x, sino simplemente hallamos el valor de la función que solucionaría la ecuación diferencial. Entonces esos son algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Acá tenemos otra simbología, acá yo coloqué otros ejemplos, pues con una simbología diferente, pero que viene a ser lo mismo. Recordemos que cuando pego queda acá en la parte superior y ahorita va a cambiar de página pues para no tener este inconveniente. Acá tenemos otras ecuaciones diferenciales también. Entonces acá, venga, las corremos un poquito para que no queden montadas. Tenemos otra forma en que se puede simbolizar la ecuación diferencial. Miren, y', o sea, su derivada es igual a 6t, esta es la variable, más 5. Es una ecuación diferencial. Acá tenemos otra, y' más 3y más t es igual a 0. Acá tenemos otra ecuación diferencial. Y miren esta, y' es igual a 6x. A 6y, perdón. Entonces, al derivar la función, obtengo 6 veces dicha función. Acá tenemos una derivada de segundo orden, elevada al cuadrado más 2ty más seno de t es igual a 0. En fin, estas son simbologías de ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es la idea? Insisto con eso, yo creo que lo he dicho ya como 4 veces, es encontrar el valor de la función que genera dicha igualdad, o sea, que hace cumplir la igualdad. ¿Listo? Eso es lo que se hace con las ecuaciones diferenciales, hallar la función que hace cumplir dicha igualdad. Continuamos con el documento guía. Vamos a ver este ejemplo que nosotros tenemos acá. Y' es igual a 3y sobre x. Veamos ese pequeño ejemplo para entender cómo es que funcionan las ecuaciones diferenciales. Vamos a colocar acá debajito ejemplo. Y en ejemplo pues colocamos lo que tenemos acá. Y' es igual a 3y sobre x. Entonces uno se pregunta, ¿cómo resuelve una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial se resuelve imaginando qué función es la que cumple esta condición. Entonces uno dice, si yo derivo la función, el resultado tiene que ser igual a 3 veces dicha función sobre el valor de la variable. En este caso, la variable corresponde a x. Venga, la colocamos muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces, piensen en eso. Eso es lo que resolvería la ecuación diferencial. Es decir, conocer cuánto debe valer la función que hace cumplir esta ecuación que tenemos acá. Repito otra vez, si yo derivo la función, debe ser igual a 3 veces dicha función, pero dividido entre la variable de esa función. Entonces lo que nos preguntamos o lo que se quiere hallar es cuánto vale dicha función. Les voy a dar un ejemplo. Yo creo que están al otro lado de la pantalla imaginando cuál podría ser la ecuación, la función que soluciona eso. Les voy a decir cuál es la solución, una posible solución, no estoy completamente seguro, pero vamos a decir que el valor de y sea igual a x a la 3. Vamos a suponer que la solución de la ecuación diferencial sea y igual a x a la 3. Vamos a ver si esta ecuación resuelve nuestro problema que tenemos acá. Miremos, si yo derivo la función, debe ser igual a 3 veces dicha función sobre x. Entonces, pues es obvio, si asumimos que esta es la solución, vamos a hacer la prueba. ¿Y cómo se prueba que evidentemente y igual a x a la 3 es solución? Pues muy simple, simplemente
tome y derive. Entonces derivamos la función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Pues sería 3x al cuadrado. Entonces si yo derivo la función, que en este caso sería 3x al cuadrado, pues debe hacer que funcione lo que nosotros tenemos acá. Vamos a ver si de verdad es cierto. ¿Cómo se hace? Pues simplemente sustituimos la derivada acá y debe generar una igualdad con lo que tengo al otro lado. Miremos cómo se prueba si evidentemente lo que yo coloqué acá en la parte superior es solución de la ecuación diferencial. Su derivada en este caso sería 3x al cuadrado, ¿no es cierto? Pues claro, es la derivada que nosotros tenemos acá. Y esto debe ser igual a 3 veces la función. ¿Pero quién es la función? Pues la función en este caso sería x a la 3. ¿Se observa? Y esto queda dividido sobre la variable. Eso es lo que estamos diciendo. 3 veces dicha función dividido sobre la variable. ¿Y eso qué tiene que ser igual? Pues como ya lo tenemos, tiene que ser igual a esta derivada. Y si ustedes son observadores, pues evidentemente se está cumpliendo. Entonces decimos que 3x al cuadrado debe ser igual. Acá simplificamos, recuerden que acá tenemos x a la 1 y simplificamos esta con el cubo que tenemos acá, quedando x al cuadrado. Entonces esto quedaría 3x al cuadrado. Entonces, fíjese cómo funciona la ecuación diferencial, o más bien cómo funciona la solución de la ecuación diferencial. Entonces es una función que hace cumplir dicha igualdad. Así como en matemáticas básicas solucionábamos la ecuación, volvamos al ejemplo que está en la parte superior para que sea un poquito más claro y lo recalcamos. Tenía la ecuación 5x más 3 es igual a 13. Entonces uno puede plantear, entonces la solución, así como dice acá, la solución de esta ecuación normalita, pues x es igual a 2. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente se prueba dicha solución en la ecuación que se tiene en la parte superior, o sea, lo que tengo acá, y esto tiene que cumplir la igualdad, y evidentemente 13 es igual a 13. Eso fue lo que hicimos acá. Nosotros de entrada asumimos, obviamente, ya les explicaré procesos para encontrar la solución. Acá en una ecuación como esta, pues existe un modelo matemático, un algoritmo que nos permite hallar la solución. Pero también vamos a aprender cómo hallamos la solución de la ecuación diferencial, que es la que nosotros tenemos acá. Listo. Por el momento les cuento que esto fue lo que solucionó la ecuación diferencial. ¿Y cómo sabemos que esa es la solución de la ecuación diferencial? Porque simplemente se hace la prueba. ¿Y cuál es la prueba? Pues simplemente usted toma y sustituye el valor de la ecuación con sus derivadas, y en este caso solamente tuvimos que sacar una derivada, pero si tenemos que sacar una segunda derivada, una tercera derivada para sustituir en la ecuación diferencial, pues se sacan. Y lo que debe cumplirse es esto, se debe cumplir la igualdad. Una ecuación diferencial es una igualdad, obviamente, por ser una ecuación donde interviene la función, interviene la variable y además intervienen sus derivadas, a diferencia de una ecuación normal de estas. Continuemos con esta parte introductoria de las ecuaciones diferenciales. Entonces, como les decía, acá tenemos esa función. Obviamente acá tenemos la solución. X a la 3 es la solución. Antes de continuar, pues veamos unos conceptos simples y sencillos. No es el único concepto que encontré en internet, pero sí es con el que vamos a iniciar. Algo que se llama ecuación ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria. Venga, colocamos esto en una página nueva porque esta ya está muy larga. Venga, cortamos, miren, acá tenemos la definición. La voy a coger acá, la corto otra vez. Voy a colocar una página nueva y coloquemos acá la definición. Entonces acá tenemos la definición de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Listo? ¿Y qué es una ecuación diferencial ordinaria? Venga, ¿qué fue lo que hallé en internet? Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación diferencial, pues ya sabemos que es una ecuación diferencial que tiene derivada de una sola, oigan bien, de una sola variable independiente. ¿Listo? Solamente tenemos derivadas con respecto a x, o solamente tenemos derivadas con respecto a y, o solamente tenemos derivadas con respecto a z, por ejemplo, pero no hay derivadas parciales, sino derivadas de una sola variable. Entonces, inicialmente vamos a encontrarnos con este tipo de ecuaciones diferenciales. Mejor dicho, esta clase y las siguientes clases vamos a estar manejando ecuaciones diferenciales ordinarias y luego veremos otro tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a ver un poquito más adelante. Algunos ejemplos de estas ecuaciones diferenciales, pues acá los tenemos.
los pegamos acá. Entonces miremos si cumplen la condición que se encuentra escrita en la parte superior. Entonces acá tenemos una función definida como y. Entonces acá tenemos las dos derivadas, o sea, esta es la segunda derivada con respecto a x. La única variable que tenemos es x, es una ecuación ordinaria. ¿Listo? Generalmente a las ecuaciones diferenciales ordinarias se les llama así, ecuación diferencial ordinaria, ODO, para que lo tengan presente. ¿Listo? Eso significa ecuación diferencial ordinaria. Entonces acá nuestra ecuación diferencial pues es una ecuación diferencial ordinaria porque la única variable que tenemos en este caso es x. Acá tenemos otro ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. Fíjense que acá la simbología es diferente a la simbología que está en la parte superior. Entonces acá estamos diciendo que la tercera derivada de la función, en este caso y con respecto a x, es esta derivada que tenemos acá, y acá tenemos pues la primera derivada pero elevada a la 4. Estas son dos simbologías diferentes. Esto indica tercera derivada con respecto a x, y acá tenemos saqué la primera derivada y ese resultado elevado a la 4. Obviamente la tercera derivada está multiplicada con x y a esto le restamos la primera derivada elevada a la 4 más el valor de la función. Esto tiene que ser igual a 0, pero fíjense que la única variable que tenemos es x, es una ecuación ordinaria. Y lo mismo sucede acá. Acá noto que la variable es t. Entonces acá tenemos la variable elevada a la 5 por y. Como está entre paréntesis, está indicando la cuarta derivada. ¿Oyeron? O sea, este 4 no es y elevado a la 4, sino como está entre paréntesis acá en el exponente, eso me está indicando que es la cuarta derivada menos t a la 3 por su segunda derivada más el valor de la función es 0. Fíjense que la única variable que tenemos en este caso es t, por lo tanto decimos que esta ecuación es una ecuación ordinaria, es una EDO. Acá tenemos otra simbología. Acá u es una función. ¿Se acuerda cuando hacíamos la derivación de un producto que utilizábamos u y v? Acá estamos utilizando una simbología parecida. Acá u se está derivando con respecto a x. Esta es la segunda derivada según la notación que tenemos acá. Y esta es su primera derivada, la derivada de la función u con respecto a r. Más la función, pues esto debe ser igual al coseno, factor de r más la función que tenemos, que se esté manejando. Fíjense que la única variable que se tiene en este caso, la única variable que ustedes ven ahí es u, entonces esa también es una ecuación ordinaria. Y como lo dije hace un momento y lo vuelvo a decir para los que de pronto han llegado un poquito tarde, esto es lo que vamos a manejar en las primeras clases, ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya hemos recordado algo de cálculo integral, algo de cálculo diferencial, entonces debe ser fácil hacer lo que vamos a hacer en las siguientes clases. Continuemos en esta parte introductoria de las ecuaciones diferenciales. Vamos a mirar, hay otros tipos de ecuaciones diferenciales que también las vamos a manejar, las que tenemos acá. Venga, colocamos eso en una página nueva. Entonces acá tenemos estas ecuaciones diferenciales que se conocen como ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Ya me he adelantado al concepto de derivada parcial, ¿no? Entonces, ¿qué son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales? Pues son esas ecuaciones que contienen derivadas parciales de una o más variables independientes. Algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones diferenciales. Miren, acá tenemos ejemplos de derivadas de ese tipo. Llevemos esta, vamos a llevarlo parte por parte. Acá tenemos una ecuación diferencial. Miren que la simbología cambia, ¿no? Pues ya lo había dicho, pero acá ya estamos formalizando esa situación. Entonces la simbología cambia. Acá estoy sacando la derivada parcial de la función u, la tercera derivada parcial, pero con respecto a t. Y fíjense que acá hay una derivada parcial con respecto a x. ¿Listo? Acá tengo la segunda derivada de la función, pero de la función u, pero la primera derivada se hizo con respecto a la variable t y la segunda derivada de esa función se hizo con respecto a la variable x. Entonces acá tenemos una ecuación diferencial en derivadas parciales. Veamos otra, por ejemplo esta que tenemos acá, también es una derivada parcial. Perdón, un momento, así es que debo hacerlo. Entramos por acá y ahora sí puedo cortar fácilmente la imagen. Esta también es una ecuación diferencial, listo, pero está en derivadas parciales.
Acá, ¿cuáles son las variables? Es evidente al momento de hacer la lectura, nos damos cuenta que esto es una función u, como en el caso anterior, pero en este caso sus dos variables no son t y x, acá sus dos variables son x y y. Por ejemplo, esta primera derivada parcial es la segunda derivada parcial de la función u, pero la primera derivada se hizo con respecto a x y luego la segunda derivada se hizo con respecto a la variable y. ¿Listo? Menos la derivada parcial de la función u con respecto a y, pues va a dar 6xe a la x. Les presento otra ecuación diferencial en derivadas parciales. Y acá, pues por no dejar de hacer, tengo un tercer ejemplo asociado a esto. Vamos a llevar esta tercera imagen. Y acá tenemos otra imagen de una derivada parcial. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Acá tenemos un k que representa una constante y acá tenemos la segunda derivada parcial de la función con respecto a x. Es igual a la derivada de la función, derivada parcial por supuesto, con respecto a t. Entonces fíjense que se manejan dos o más variables. ¿Puede haber más variables? Sí, por supuesto. Se las vamos a llamar, las vamos a manejar si podemos más adelante a lo largo del curso. ¿Listo? Entonces tenemos derivadas parciales como las que tenemos acá, que se asocian con las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, y tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias que se conocen como EDO, que son las primeritas que vamos a manejar, cuyas derivadas corresponden solamente a una variable. Bueno, muy bien, entonces esas son algunas situaciones que vamos a tener presentes. Situaciones, no, conceptos de ecuaciones diferenciales. Veamos un ejemplo donde apliquemos estos conceptos. Antes de colocar nuestros primeros ejemplos de ecuaciones diferenciales, olvidaba mencionarles un aspecto que también es importante cuando hablamos de las ecuaciones diferenciales, algo que se define como orden. Entonces vamos a colocar este concepto y vamos a ver de qué se trata, qué es lo que quiere decir. Bueno, entonces acá tenemos nuestra definición. Orden de una ecuación diferencial. ¿A qué hace referencia el orden de una ecuación diferencial? Leamos. Se llama orden de una ecuación diferencial al orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación diferencial, es decir, mayor derivada de la ecuación diferencial. Entonces, para entenderlo mejor, venga, colocamos algunos ejemplos como los que aparecen acá. Venga, llevamos esta ecuacióncita que tenemos acá, es una ecuación diferencial, y la colocamos en nuestra zona de trabajo. Observen esta ecuación que nosotros tenemos acá. Esta ecuación es de primer orden porque hace referencia al orden de la mayor derivada. Entonces venga y miramos esta ecuación diferencial. Bueno, primero es una ecuación diferencial porque tiene una derivada, tiene la función y tiene su variable, ¿no? Hay que identificar eso como lo hacíamos al inicio de este video. Observen que el máximo exponente que tiene la derivada es 1. Entonces decimos que esta ecuación es de primer orden. Entonces tenemos una ecuación de primer orden. ¿Por qué sabemos que es de primer orden? Porque el máximo exponente que tiene la derivada es 1. Por lo tanto, es de primer orden. Ahí les damos un ejemplo de esta situación. Venga, minimizamos esto, que no es parte. Vamos a buscar otra ecuación diferencial de los ejemplos que tenemos acá. Miren esta segunda ecuación diferencial, venga, la colocamos acá debajito y observen esta ecuación diferencial que tenemos acá. Y' es igual a 2y más x al cuadrado más 5. ¿Esta ecuación que tenemos acá es de segundo orden? No, muchachos. Mira, acá aparece un 2, pero según la definición, esta es una ecuación de primer orden. Es el orden mayor de derivada. Entonces, ¿dónde está la derivada? Está acá, fíjense. Acá tengo las dos notaciones de derivada que les he hablado a lo largo de este video, ¿no? Entonces acá tenemos una ecuación de primer orden porque la derivada más alta es de grado 1, o sea, la primera derivada. Acá tengo un exponente 2. Este exponente 2 no nos funciona. Este exponente que tenemos acá no tiene nada que ver con el orden de la ecuación diferencial. Lo que nos permite determinar el orden de la ecuación diferencial es el orden de la derivada, valga la redundancia. En este caso tenemos una ecuación diferencial también de primer orden. ¿Listo? Veamos otro de los ejemplos que tengo acá preparados. Por ejemplo, esta ecuación diferencial que se encuentra acá. Vamos a tomarla y la llevamos a la zona de trabajo.
Esta ecuación diferencial que tenemos acá, venga a ver, miramos, se puede identificar que es una ecuación de segundo orden, de primer orden. Acá tenemos la función elevada al cuadrado, ¿sería de segundo orden? La respuesta es no. Esta ecuación diferencial que tenemos acá también es de primer orden. ¿Por qué? Porque según la definición que les di, lo que vamos a mirar es la mayor derivada. A pesar de que acá tenemos la función elevada al cuadrado, no nos interesa eso. Lo que nos interesa conocer es el grado de la derivada, y en este caso pues es de primer orden porque solamente tenemos la primera derivada. Entonces decimos que esta ecuación también es de primer orden. Entonces, para que identifiquemos las ecuaciones diferenciales, obviamente las primeras que vamos a abordar son las ecuaciones de primer orden. ¿Listo? Ecuaciones de primer orden, que son, digamos, las más fáciles de solucionar porque solamente tenemos que plantear una integral. Entonces ustedes dirán, integrales, claro, pues si tenemos derivadas, la única forma de devolvernos a través del proceso de derivación es integrando. Bueno, muy bien, entonces continuamos hablando del orden de las ecuaciones diferenciales. Acá tenemos una ecuación diferencial mucho más elaborada. Miren la ecuación diferencial que he preparado para ustedes, la que tenemos acá. Mira, la traemos a la pantalla de trabajo y la colocamos acá debajito. Entonces acá, si está entre paréntesis, significa que es una derivada, ¿no? Entonces, otra forma en que se simboliza la derivada número 4. ¿Se recuerdan hace un momento que teníamos otra forma de simbolizar la cuarta derivada? Entonces, acá hay una forma muy particular de representar la derivada número 4. Entonces, esto es la derivada número 4 o cuarta derivada de la función y. Esta es su tercera derivada, su segunda derivada, primera derivada. Y esto que tenemos es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial que tenemos acá, según las derivadas, es de cuarto orden. Cuarto orden. Entonces, fíjense en las ecuaciones de primer orden. La máxima derivada que tenemos es 1, es decir, primera derivada. Y acá tenemos 4 derivadas sucesivas. ¿Qué quiere decir eso? Que derivamos la función, luego volvimos a derivar la función para obtener el valor que va a estar acá. Después de eso, volvemos a derivar lo que nos queda, que es lo que tenemos acá. Y fuera de eso, pues volvemos a derivar, es decir, se derivó 4 veces y se crea esta ecuación diferencial que tenemos acá. Pero como se ha derivado 4 veces, entonces decimos que esta ecuación que tenemos acá es de cuarto orden. Nos guiamos es por el exponente de las derivadas para clasificar la ecuación diferencial. Vamos a ver que por acá tenemos otros ejemplos. Miren este ejemplo que tengo acá preparado para ustedes. Este ejemplo que tenemos acá, ahí lo coloqué en una página nueva. Este ejemplo que nosotros tenemos acá, venga, lo pegamos acá, mírenlo. Esta ecuación diferencial, qué curioso, solo coloqué ejemplos de primer orden. Esta ecuación también es de primer orden, porque la derivada es únicamente la primera derivada, a eso me refiero. Acá tenemos primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Entonces esta que tenemos acá es de primer orden. Yo creo que con estos ejemplos me han entendido, y por no dejar de hacer, pues venga, colocamos el último ejemplo que tengo preparado para ustedes, que es el que tenemos acá, este que aparece acá en esta zona. Ya lo llevamos al sitio de trabajo, acá ya no lo puedo observar, ya está por acá arriba, mírenlo ahí. Y lo llevamos a la parte inferior y también miramos la clasificación. Entonces miren acá nuestra ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es evidente, es de tercer orden. Acá tenemos su primera derivada, fíjense que la segunda derivada no aparece, y tenemos la tercera derivada. Es decir, tomamos la función, la derivamos una vez, la derivamos 2 veces, y cuando sacamos la tercera derivada es lo que nosotros tenemos acá. Entonces esta ecuación que aparece acá es una ecuación de tercer orden. ¿Listo? Es una ecuación de tercer orden. Ahora pues vamos a clasificar las siguientes ecuaciones diferenciales, si es de primer orden, si es de segundo orden y si es de tercer orden. Veamos. Acá tenemos algunos ejercicios para clasificar las ecuaciones diferenciales, si son de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden o del orden que corresponda. Vamos a iniciar, ustedes en su cuaderno van a hacer la clasificación a partir de este momento.